Podcast. Lo mejor está por escuchar. No estoy loco. Pero nadie quiere creerme. Todos piensan que yo maté a la criatura, a mi propio hijo, y que hice desaparecer el cadáver. Piensan que soy un psicópata asesino y que por eso repito esta historia una y otra vez, aquí, entre las cuatro paredes de mi celda en el manicomio. Pero no estoy loco. Yo no maté a mi hijo, porque aquello no era hijo mío. Y además, no había ningún cuerpo que ocultar, porque está vivo y acechante. En algún lugar, en algún oscuro rincón, me observa y espera. Espera el momento en que me encuentre desprevenido, dormido, solo. Por eso quiero contar esta historia, para que todo el mundo lo sepa antes de que él regrese, para llevarse los últimos lazos que le unen a este mundo terrenal, antes de que él venga para llevarse a su padrastro. Mi esposa Catherine era una mujer de belleza extraordinaria. Yo estaba perdidamente enamorado de ella. Los 4 años que transcurrieron de nuestro matrimonio habían constituido para ambos una continua fuente de delicias. Solo una sombra había en nuestra unión, y era que no habíamos tenido hijos. 2 días antes de su cumpleaños me enojé con ella desmedidamente por un motivo sin importancia. Abandoné mi hogar dando un portazo. Pero nada más llegar a la calle comencé a apesadumbrarme por mi desproporcionada manera de proceder. Así que decidí regalarle algo valioso, algo que le ayudara a disipar su tristeza. La calle de los anticuarios estaba cerca de nuestra casa. Tras el mostrador de una tienda, un anciano con bonete, de expresión difusa y nariz judía, se esforzaba por sonreírme, al tiempo que se frotaba incesantemente las manos. En los días que siguieron, jamás logré dar con esa tienda. Le pedí indicaciones sobre hacerle un regalo a mi esposa con motivo de su próximo cumpleaños. De inmediato, colocó en el mostrador, sobre un trozo de terciopelo verde, el rubí de los 7 anillos. Quedé fascinado. No soy entendido en piedras preciosas, pero de aquel colgante emanaba un fulgor de belleza indescriptible. Le pedí explicaciones sobre el significado de los círculos concéntricos que rodeaban la piedra y fingió ignorarlos. Si bien creía atisbar el intento de borrar un gesto maligno. Convinimos el precio, nada elevado para mi asombro, y lo pagué al momento, satisfecho por la buena compra que había hecho. Al llegar a casa encontré a Catherine secándose las últimas lágrimas. Mis palabras de consuelo, acompañadas de la entrega del regalo, surtieron el efecto deseado. De inmediato se colgó la joya alrededor del cuello. Recuerdo aquella noche, cuando le hice el regalo. Había luna llena. Yo la estaba contemplando desde las ventanas del salón cuando escuché a mis espaldas los tenues pasos de sus pies descalzos y su voz llamándome por mi nombre. Volví la cabeza. Allí, sin más atavío que la piedra que colgaba de su cuello, mi esposa se ofrecía a mis ojos, ansiosa de amor.
La poseí sobre la alfombra al calor del fuego que bramó de pronto, agigantándose sus llamas. Catherine se estremeció y a duras penas conseguí que se tranquilizara. Le pregunté qué le había sucedido. No lo sé, me respondió. Pero un momento no tuve la sensación de que eras tú quien me poseía. Fue horrible. Horrible. Al cabo de unos días, Catherine no volvió a ser la misma. Pasada una semana me anunció, menos feliz de lo que cabía esperar, que estaba embarazada. Mi júbilo no conoció límites. El de ella fue casi inexistente. Atribuí las irregularidades de su carácter a su nuevo estado. El suyo no era un embarazo corriente. Un hilillo de sangre acuosa le brotaba con frecuencia de la nariz, de los ojos y de los oídos. Su aliento se fue haciendo fétido de día en día, mas no permitía que la visitara el médico, mientras su vientre crecía y se abultaba. Catherine iba enflaqueciendo. Al llegar el momento del alumbramiento, Catherine me lo anunció. Pálida como el papel, la abracé fuertemente, pero el feto, al sentir mi contacto, se retorció en el flácido y abultado vientre y Catherine, lanzando un grito de dolor, cayó desmayada. Salí corriendo en busca de la comadrona. Al regresar con ella, Catherine gritaba como una poseída. Sobre su pecho había aparecido una quemadura cuya sombra coincidía punto por punto con la de la joya que aún pendía de su cuello. Por fin, la criatura nació. Dios mío, tiemblo al recordar lo que vi. Su enorme cabeza, sus ojos blancos como los de una estatua, pero que veían perfectamente. Su rostro renegrido y tembloroso, su boca llena de diminutos y puntiagudos dientecillos. Catherine murió momentos antes de que la comadrona cortara el cordón umbilical. Y yo perdí el conocimiento, no recobrándolo hasta 5 días más tarde, gracias a los desvelos de mi hermana Lucille. Pasó el tiempo. Aquella criatura mostraba un apetito insaciable y una movilidad desproporcionada para su edad. Sus cortas y velludas piernas se fortalecieron pronto lo suficiente como para mantenerle en pie. Al cabo de una semana, Lucille hubo de darle alimentos sólidos. Aquel raro organismo mordisqueaba y engullía la carne con especial avidez. Yo quería acabar con aquello. La idea de darle muerte comenzó a ser acogida por mi espíritu como la única forma de liberación posible, pero un vago y malentendido sentimiento de paternidad me impidió hacerlo. Ojalá no hubiese dudado, porque una noche el grito desgarrado de Lucille taladró mi sueño. Bajé corriendo las escaleras y al entrar en la estancia, el horror estalló en mi cerebro, sumiéndome en la locura para siempre. Allí, en el cuarto teñido de sangre, el cuerpo mordisqueado de Lucille se estremecía aún con los ojos abiertos al último horror. Yo también grité. Y entonces una negra figura cruzó la estancia y pasó entre mis piernas, manchando de sangre fresca mis pantorrillas. El monstruo escapó a la calle y llegó a una alcantarilla por la que se introdujo en las profundidades. Esa misma noche profanaron la tumba de Catherine. El rubí que aún pendía del cuello del cadáver había desaparecido. No estoy loco, pero nadie quiere creerme. Todos piensan que yo maté a la criatura, a mi propio hijo, y que hice desaparecer el cadáver.
Piensan que soy un psicópata asesino. Y que por eso repito esta historia una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Fin. Terrores nocturnos y la escóbula de la brújula te invitan a tomar asiento junto a la hoguera para disfrutar de una noche de cuentos de miedo. Esto es Terrores Escobuleros. Silvia Ortiz y Emma Entrena, ¿cómo estáis? Yo con mucho miedo, la verdad. ¿Miedo por qué? No, ha sido espectacular, ¿eh? Sí. Ahora esto no hay manera de levantarlo. Enhorabuena a Rafa Casete, un aplauso enorme para Rafa Casete, por favor. Pero ¿con miedo a qué exactamente? ¿Estáis nerviosas? Sí, yo tengo miedo a la improvisación. Sí, ¿en serio? Es que no estamos acostumbradas a que de repente empiece la sintonía y yo no tenga un papel con cada coma escrita. Es que Ya. me pone muy nerviosa. Ya, bienvenidas a la parte de la escóbula de la brújula, este crossover que estamos haciendo junto con Terrores Nocturnos. Ahora nos presentamos a los oyentes de cada podcast que no nos conozcáis. Yo me presento, soy Fran Izuzquiza, pero ¿os ha aplaudido alguna vez, chicas, la Plaza de España en vuestra vida? No. ¡Que la Plaza de España aplauda Terrores Nocturnos, por favor! Yo creo que lo que podríamos hacer antes de nada es explicar a los oyentes del otro podcast qué es lo que hacemos en la otra vertiente, ¿no? ¿Podríais contar a los oyentes escobuleros qué hacéis en Terrores Nocturnos? Bueno, pues en Terrores Nocturnos hacemos un poco lo que vamos a hacer hoy aquí, que es contar historias de miedo, historias de terror, todas muy ambientadas en un ambiente muy inmersivo, que como la escóbula de la brújula viene de la mano de nuestro gran Alberto Espinosa aquí a los mandos, que es el que se encarga de darle la magia a todo esto, ¿no? Y mira, Emma, te voy a presentar al director de la escóbula de la brújula, que es Jesús Callejo, y si me haces el favor de preguntarle qué es lo que se hace en la escóbula para que lo conozcan los oyentes de Terrores Nocturnos. Vale, pues a ver, Jesús, ¿qué es lo que se hace en la escóbula? Cuéntanos. Me alegro que me hagas esa pregunta. No lo tenía preparado, así que tendré que improvisar. Lo que hacemos, nunca sabemos lo que vamos a hacer, precisamente porque sabemos cómo vamos a empezar, que es con una escaleta que poco a poco se va dinamitando y va explotando por los cuatro costados. Sí. ¿Por qué? Porque somos así de díscolos, porque nos gusta también ese momento en el que el caos se apodera para que luego el orden vuelva otra vez a imperar. Y por supuesto, pues siempre con ese denominador común del misterio, de la magia, del terror, que además rima con fascinación. Así que todo eso en esa mezcla con un poco de perejil es la escóbula. Bien, como veis, somos exactamente lo mismo, sobre todo en lo de la improvisación y el guión. Sí, Os sí. presento al resto de compañeros. Tenéis a vuestra izquierda a Carlos Canales. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? David Sentinella, ¿cómo estás? Buenas noches. A mi derecha está Marcos Carrasco. Hola, Marcos. Muy buenas, qué bien nos lo vamos a pasar y cuánto miedo, por favor. Y Juan Ignacio Cuesta, maese. Pues aquí estamos y vamos a dar más miedo. Bueno, una cosa espectacular. Bueno, pues Más estamos miedo listos. que Hacienda. Sí, sí, totalmente. Estamos, Eso es difícil, ¿eh? ¿Os parece que Sí, la verdad es que sí. empezamos una noche de cuentos de terror en la Plaza de España en la Estival con los oyentes de Terrores Nocturnos y de la Escóbula de la Brújula? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Sí, Emma? Sí, empezamos. Empezamos. Bueno, pues empezamos esta noche de cuentos de terror con Jesús Callejo, que va a empezar con su tradicional cuento, que esto sí que sé que lo haces en la escóbula, y en este caso nos presenta La visión maldita. En este caso no tan tradicional, porque suelo terminar más que empezar. Con Bueno, lo cual, un en lugar de cambio poner- necesario. Exactamente, en lugar de poner el broche final, que es lo que suelo hacer con un cuento de Callejo, en este caso es un cuento traído dentro de ese bagaje, de esa biblioteca tan extraña que tengo,
en la que lo que voy a contar o lo que voy a leer, lo inquietante de todo es que es real. Es decir, que voy a hablar de un personaje que es un poeta checo del siglo XIX, un poeta romántico, Karel Macha, que existió y que es uno de los mejores poetas, con permiso de Rilke, y que él se fue al castillo de Huska, donde la tradición y la leyenda medieval dice que se construyó precisamente para sellar una entrada al infierno. Y como él quería comprobarlo, fue allí, pasó una noche terrorífica, que luego lo cuenta en una carta a su amigo Edward, y eso que cuenta aparentemente es real. Y eso es lo que tú decías, la visión terrorífica y maldita que tuvo Karel Matchel en el castillo de Huska. Así que, con vuestro permiso... Tenemos un atril preparado donde Jesús Callejo se va a levantar. Vamos a ir pasando uno a uno por el atril de la Plaza de España, de la Estival. Así que, Alberto Espinosa, cuando quieras, todo tuyo. ¿Alguna vez habéis oído que la puerta del inframundo está en la República Checa? Bueno, pues nos vamos al castillo de Huska, Bohemia, otoño de 1836. El viento aullaba entre los pinos negros cuando Karel Macha, este poeta, se presenta en las puertas del castillo de Huska, cuya construcción original es del siglo XIII y no estaba destinado precisamente a defenderse de enemigos exteriores. Venía solo, cargado apenas con su capa, su cuaderno y la fiebre romántica que le impulsaba a buscar ruinas y leyendas. Había oído que aquel castillo se alzaba sobre una grieta que comunicaba con el mismo infierno. Esa noche decidió dormir dentro para ver si los susurros de los monjes medievales era verdad. El guardián del castillo se negó a acompañarlo. Le temblaban las manos cuando le entregó una lámpara y le dijo: «Si oye voces, no conteste». Karel Macha sonrió con desdén. Aún así, mientras avanzaba por los pasillos, el aire parecía más espeso. Un hedor sulfuroso emanaba de las grietas del suelo. Murciélagos colgaban de las vigas y las sombras parecían palpitar. Cerca de medianoche se tumbó sobre un jergón de paja en la antigua capilla, tratando de conciliar el sueño, pero pronto cayó en un sopor febril, empapado en sudor, y en su mente se abrió una perturbadora visión. Estaba de pie en el mismo castillo, pero ya no era 1836. Una joven vestida de negro emergió de las sombras con sus ojos grises que brillaban como carbones. Su voz hablaba checo, pero con un acento extraño, metálico e inhumano. «Ven, debes ver lo que te aguarda». Entre sus manos sostenía una caja luminosa, como una linterna mágica, pero mucho más vívida. De ella surgían imágenes en movimiento. Macha, temblando, preguntó qué eran. «Esto es Huska. Esto es Praga, pero en el año 2026. Karel Macha miró dentro y deseó no haberlo hecho nunca. Vio un cielo ahogado en telarañas negras, como redes vivas que se agitaban. El sol estaba oculto y un humo amarillento impregnaba el aire. Caminaba por acantilados de arenisca, salpicados de agujeros que expulsaban chorros de luz sulfúrea. En esos túneles reptaban seres sin rostro, envueltos en túnicas negras, arrastrando cadenas. De sus bocas brotaban susurros en un checo distorsionado, que decían: «Todo es ceniza, todo arderán». Esas eran las tétricas voces. Karel Macha quiso gritar, pero es que no tenía voz. El aire estaba cargado de polvo y azufre y sentía en su carne que estaba ardiendo por dentro. Entonces
Sobre él apareció un ser femenino, envuelto en una túnica gris, plateada. Tenía cabellos de oro y una cinta negra le ceñía el rostro, destacando sus ojos inexpresivos. ¿Estoy acaso en el infierno?, preguntó Macha, con sus lágrimas quemándole los párpados. Ella negó con un leve movimiento de cabeza y alzó la caja mágica de nuevo. En la pantalla surgieron escenas aún más atroces. Cadáveres flotando en las aguas grises del río Moldava, gente corriendo por calles cubiertas de hollín mientras edificios se desplomaban envueltos en fuego. Caras deformadas por el miedo, con gusanos saliendo de sus cuencas oculares. Entre los edificios destruidos se alzaban pantallas gigantes que emitían imágenes intermitentes de un extraño símbolo negro, como una telaraña que giraba lentamente. La dama le susurró: «El hombre es débil. Esto no es el infierno. Estás en Praga». Macha cayó entonces de rodillas, cubriéndose la cara, balbuceando incoherencias. Una carcajada metálica llenó la capilla mientras la joven se desvanecía, tragada por la oscuridad. De pronto, en ese sueño, algo lo agarró desde la nada. Sintió garfios calientes clavándole en su piel y una voz gutural retumbó: 2026. En ese instante, Karel Macha se vio dentro de un ataúd rodeado de gusanos blancos que se retorcían penetrándole bajo la piel. Quiso gritar, pero su boca estaba llena de tierra y polvo sulfuroso. Despertó gritando, empapado en un sudor frío. La lámpara se había apagado. Todo estaba oscuro. En el aire flotaba un olor de carne quemada y sobre la losa del pozo infernal aparecieron huellas húmedas, como si alguien hubiese salido de las profundidades. Días después, en Praga, Karel Macha escribió a su amigo Eduard Hindel todo lo que le había sucedido. Pero no fue capaz de describir las imágenes más atroces que había visto. Solo dejó escrita una frase: el horror. Eduard, ojalá pudiera olvidarlo. 3 meses después, Karel Macha murió repentinamente con 26 años de edad. Sí, 26. Dijeron que fue cólera. Pero en el lecho de muerte, el poeta no paraba de repetir entre susurros: 2026, Praga, infierno, el horror. Desde entonces, los monjes de Huska afirman que ciertas noches se oye la voz de un joven poeta gritando desde el pozo, describiendo un futuro que aún no ha llegado y que huele a azufre, a muerte y a telarañas gigantes que devoran el cielo. Oye, yo antes de comentar este relato de terror, quiero preguntarte una cosa, Callejo, y es el moralejo de este relato. La moraleja de Callejo, ¿cuál es? Pues que si todo esto se cifra en el 2026 y todavía no hemos llegado, ¿quién te dice que esta visión de este personaje, que es real, esa carta real y el amigo que la recibió es real, no es real también su terrorífico contenido? Sí, además es que no queda nada, ¿eh? 2026. 2026. El horror. A mí me da miedo pensar eso. Yo no sé si este es el tipo de historias que os dan miedo a vosotras. Claro, todas las semanas trabajáis cosas muy chungas, Silvia y Emma. ¿Esto se está dando canguelo? A ver, da canguelo, pero a mí el tema de que a partir de 2026 haya una tragedia y nos ahorremos, no sé, madrugar, yo tampoco lo veo como la tragedia que parece, ¿no? Planteo. Sí, es verdad, dice Maese por ahí que es verdad. Sí. Yo compro, yo firmo. Me ha dicho David Sentinella que no quiere hacer introducción a su relato, que quiere hacerlo directamente. O sea, que va a las bravas, se lanza. Pues a por todas. ¿Ah, sí? ¿Os parece que...? A lo valiente. Sí. ¿En frío o en caliente? ¿Quiere hablar? No, solo comentar una cosilla. Y es que
el relato está basado en hechos reales. O sea que es Es un relato escrito, vamos, además lo publiqué hace unos años. ¿A qué es tuyo? Sí, el relato es mío. Ajá. Está adaptado para poderlo hacer aquí en voz, en el podcast, pero que está basado en hechos reales. Joder. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No y sé luego si- entenderéis por qué. No sé si me da más miedo que me digas esto o cómo te estoy viendo a contraluz con el foco de fondo, que solo veo la silueta de David y da mucho miedo. Tenéis que verlo desde aquí, toda la gente que está aquí en Plaza España. Bueno, pues ¿os parece que escuchemos a David Sentinella? Sí, si no va a cargarse el mundo también, yo Nada más. creo que podemos proceder. No. Pues nada, Alberto Espinosa, cuando mandes. Un súbito y extraño ruido me despertó. Lo último que recordaba era un fuerte cansancio. Después, una agradable sensación de sopor inundó todo mi cuerpo. No tenía ganas de hacer nada, ni fuerzas para moverme. Pensé que lo mejor era abandonarme a ese estado, y así, poco a poco, cerré los ojos y me sumergí en esa tranquilidad evocadora que me abrazaba con calidez. Aparte de eso, no recordaba nada más. El sueño había sido largo, profundo y, a la vista de cómo me encontraba, reparador. Aunque sentía el cuerpo entumecido, atrás quedaba esa constante tos que me fatigaba hasta la extenuación y aquellos dolores punzantes en el pecho. Y todo gracias a los empastos del viejo Merrier. Sí, Merrier, ahora me acordaba. Desde pequeña me gustaba hacerle rabiar y se enfadaba conmigo cada vez que utilizaba con sorna la palabra emplasto para referirme a las cataplasmas y ungüentos que preparaba. Él, disgustado, farfullaba entre dientes y eso me hacía aún más gracia. Al cabo de un rato, cuando él estaba en las estancias del servicio, le llevaba una flor de loto de las que crecían en el estanque del jardín, a la sombra de los sicomoros, y la dejaba en su regazo. Él me miraba con ternura y apoyaba levemente sus labios en mi frente. Acto seguido me decía: «Princesa Isis, no deberíais estar aquí». Y a regañadientes encaminaba de nuevo mis pasos hacia el jardín. Todo esto fue antes de que mi madre me enviara a la institución del templo para recibir mi formación como sacerdotisa en Tebas, siendo aún muy pequeña. Los recuerdos regresaban lentamente a mi memoria. Imágenes fugaces. Sin embargo, algo me inquietaba, estaba ocurriendo. Quería moverme, pero no podía. Abrí los ojos. No veía nada. La oscuridad era absoluta. De nuevo, me dispuse a cambiar de posición. Imposible. No podía. Mi cuerpo no reaccionaba. Un creciente nerviosismo se iba apoderando de mí. Traté de tranquilizarme. Tenía que concentrarme y analizar la situación. ¿Por qué no podía moverme? ¿Por qué no veía ni un ápice de luz? ¿Cuánto tiempo había dormido? Seguramente, una mala postura había entumecido mis miembros, dejándolos insensibles. ¿Cómo podía perder la serenidad por una cosa tan nimia? ¡Qué tontería! En un acto reflejo, para liberarme de la situación, cerré los ojos nuevamente y apreté los párpados con todas mis fuerzas. ¿Acaso seguía durmiendo y todo esto no era más que un sueño turbador? Entonces, nuevas imágenes asaltaron mi memoria. Yo era pequeña y atravesaba por primera vez el umbral del gran templo de Tebas. Acostumbrada a las comodidades del palacio, me costaba aceptar el cambio, pero era mi destino y debía asumirlo. Tras ese periodo inicial, empecé a valorar las enseñanzas que tenía la oportunidad de aprender.
En mi condición de cantora del templo de Amón en Tebas, me iniciaron en los ritos y aprendí a salmodiar los textos sagrados. Día a día, empecé a sentirme especial y privilegiada. Muy pocas sacerdotisas tenían la posibilidad de acceder a esos conocimientos reservados exclusivamente para una élite de sacerdotes que conocían la magia de los escritos sagrados. De pronto, una serie de golpes distrajo mis recuerdos. Se trataba de sonidos secos y duros que hicieron retumbar todo mi cuerpo. No sabía el tiempo que había dormido, pero a todas luces se habría prolongado más de lo esperado. En el sueño había viajado a tierras extrañas, regiones que estaban guardadas por demonios y ante los que me había enfrentado transformándome a placer en halcón, en serpiente, en cocodrilo y, cuando la ocasión lo requería, incluso en seres monstruosos. Como si de un juego se tratase, recordaba haber atravesado un ancho río en barca y por el camino haber contemplado bellos y extensos campos de ofrendas y de juncos que se balanceaban al unísono en perfecta armonía. Justo antes de que me despertara, aquel atronador ruido había traspasado 7 puertas, ante cada una de las cuales había recitado palabras mágicas que, aunque ahora no podía recordarlas, sabía que su esencia era secreta y poderosa. De nuevo los golpes rompieron el silencio de la noche. Ahora me parecía escucharlos más cercanos, o tal vez con mayor fuerza. Intenté levantarme por tercera vez, pero mis músculos seguían sin reaccionar. Estaba desconcertada. Afortunadamente no sentía dolor, pero eso no me tranquilizaba. Unos meses antes me había pasado algo parecido. Con 13 años, Neferure y yo estamos juntas. Éramos sacerdotisas más jóvenes del templo. Tal vez por eso nos habíamos convertido en inseparables. Un día, tras terminar el rito mágico de la puesta de sol, la convencí para que, aprovechando la oscuridad de la medianoche, nos escapáramos de nuestros aposentos para contemplar a la diosa Nut, madre de las estrellas y del firmamento, en todo su esplendor. Tras una rápida carrera llegamos al lago. El espectáculo era majestuoso. Las estrellas se reflejaban en el agua y parecía que la diosa nos envolvía por completo. Sin embargo, el esfuerzo me estaba pasando factura. Estaba fatigada y me faltaba el aire. Desde hacía varios meses había perdido peso y una tos persistente hacía presencia en el momento más inoportuno. A pesar de sentir mucho calor, un sudor frío recorría todo mi cuerpo. Trataba de no toser para no hacer ruido, pero un violento ataque irrumpió provocándome un fuerte dolor en el pecho. Instintivamente tapé mi boca con las manos y noté que un líquido caliente las mojaba a borbotones. Sentía como si los pulmones me fueran a salir por la boca. Al llegar a la cima del montículo, el acceso de tos fue mayor y mis rodillas se desmoronaron. Durante muchos días las altas fiebres y los temblores se habían apoderado de mi pequeño cuerpo, que se mantenía inconsciente y ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. En mi agonía, vislumbré el bello rostro preocupado de mi madre e intuí los cariñosos cuidados del viejo Merier junto a mi lecho. Un día abrí los ojos. Merier, con su profunda voz, entonaba una letanía mientras me untaba un ungüento con marcado olor a miel. Sentía todo el cuerpo dolorido y apenas podía tragar saliva. Mi pequeña Isis, princesa, balbuceó, mientras un par de furtivas lágrimas discurrían por sus arrugados ojos. Traté de respirar profundamente, pero el aire me quemaba en los pulmones. Merier cogió una copa y vertió un poco de agua en mi reseca garganta.
¿Cómo estoy?, pregunté con dificultad. En las últimas semanas ha perdido mucho peso. Parece que el momento crítico ha pasado, pero todavía es pronto para decirlo. Ni la fiebre ni la tos han retimido, y eso me preocupa mucho. Ahora, descanse y duerma. Háganme caso. Lo necesita más de lo que pueda imaginar. Los golpes continuaban, secos, rotundos, pero ahora no se detenían. Sentía como se iban acercando cada vez más, como un ordenado ejército con su paso demoledor. Incluso me parecía escuchar unas voces lejanas, casi imperceptibles, pero con los retumbos no lograba distinguir. Seguía revisando mis recuerdos. Merier tenía razón. Como en tantas otras ocasiones, era demasiado temprano para dar el grito de victoria. A los pocos días volvía a toser sangre. Por muchos brebajes, cataplasmas, friegas, letanías, ofrendas o rituales que se hicieran para sanar mi cuerpo o satisfacer a los dioses, la enfermedad se empeñaba en seguir avanzando. Y en esta ocasión, a pasos agigantados. Pero ¿dónde estaba ahora? Un extraño olor inundaba el ambiente. Era fuerte, penetrante, y me resultaba difícil de reconocer. Todo era oscuridad, y me sentía oprimida, atada. Una terrorífica idea apareció en mi mente. Me daba miedo admitirla, tan solo pensarla. En un último intento hice todo lo posible para mover un brazo o una pierna. Me entraron ganas de llorar. No podía ser. Me habían enterrado. No se ocurría otra posibilidad. Entre el pánico y la ansiedad, mi cabeza empezó a pensar a toda velocidad. Entonces recordé. A los pocos días empecé a agonizar. Fue rápido, ya que mi cuerpo, agotado y totalmente enfermo, no daba más de sí. Al final, los médicos, entre ellos Merier, confirmaron mi muerte. Pero las cosas habían cambiado. Yo estaba viva, ¡viva! Amón, en su divina benevolencia, me había concedido otra oportunidad como futura gran sacerdotisa del templo de Tebas. ¿Cómo iba a salir de aquí? En aquel momento me di cuenta de que los golpes continuaban. Es más, no había cesado en ningún momento. Ahora los percibía cercanos, fuertes, y distinguía voces. Sí, eran voces. Era una mezcla de alegría y desesperación. Empecé a gritar con toda la potencia de la que era capaz. Al cabo de un rato, dejé advertir los ruidos y las voces se hicieron más claras. ¡Por fin! ¡Lo hemos encontrado!, dijo una voz. ¡Ayudadme a sacar el sarcófago! Sí, por fin. Me habían encontrado. ¡Oh, gracias, Amón! Ahora todo iría bien. Con la atención y los cuidados de mi familia y de mi estimado Merier, podría volver al templo y dedicar toda mi vida al Dios. Pongámoslo aquí. Sí, bien. Ahora quitemos la tapa. Estoy nervioso, dijo otra voz. Nunca he visto una momia tan cerca. ¿Qué antigüedad crees que tendrá? Pues alrededor de 3000 años. ¿Una momia? ¿Cómo podía ser? Es cierto que había muerto, pero ahora estaba viva, ¡viva! Entonces lo entendí todo. La dolorosa enfermedad, mi muerte, los ritos para viajar al más allá y el extraño sueño con palabras mágicas para vencer a los demonios, la barca con la que crucé el río y los extensos campos de ofrendas y finalmente las 7 puertas para regresar a mi muerto, a mi cuerpo que había sido momificado. Sí, estaba viva. Pero a partir de ahora
viviría atada a mi muerte hasta la eternidad. Joder. Me he quedado muerto. Ya. Madre mía. ¿Cómo os habéis quedado vosotras? A ver, a mí me ha gustado mucho, sobre todo la parte del final en el que se queda anclado a su muerte, pero también hay un momento en el que no sé si os ha pasado el pensar, te han enterrado vivo, y eso creo que es de los pánicos y los horrores que durante toda la historia de la humanidad ha existido, porque se han dado enterramientos de gente que luego se ha visto a la hora de desenterrar el cadáver que había rascado tumba, que tal. Entonces ha habido un momento que ahí lo he pasado muy mal, porque he dicho, madre mía, que te entierren viva me da un chungo, vamos. No, es mi mayor miedo. De hecho, yo siempre lo pienso en plan, si me entierran, que espero que no, que lo hagan con un teléfono móvil o algo, ¿sabes? En plan, para poder mandar un llama Pero cuelga. si no te llega la cobertura. Claro. Vamos a ver, estamos en el siglo XXI. Es que hay más diabólico que no te llegue la cobertura, chicos, por favor. Pensaba que ibas a decir, tipo, una tubería o algo así, porque en la época victoriana hacían hasta tubos, por si acaso ¿Con el una muerto estaba, campana? claro, y por si acaso para que entrase el aire. Pensaba que ibas a decir algo de así. hecho, la no. expresión de salvado por la campana es por si te enterraban Eso es. vivo, sonaba la Eso es campana. muy escobulero, ¿eh? Sí. Hombre, estamos haciendo el crossover como Dios manda. Muy bien. Lo que pasa es que decía David que esto está basado en hechos reales. Sí, efectivamente, más allá de lo que podría ser lo de ser enterrado vivo, como estáis comentando, en este caso, esta historia yo la escribí basado en un hecho real, en un hecho de una momia que fue hallada aquí, en Madrid, en España, que fue traída desde Egipto y que, pues que rondaba incluso por la universidad y por el hospital donde fue encontrada. Hay, de hecho, en su momento, el doctor arqueólogo Llagostera, entre otros, pues fueron los que investigaron el cuerpo. Y esta era una joven princesa, el cuerpo, una momia que llegó aquí a España, que la trajeron y que, además últimamente ha traído más datos e información sobre la historia, ¿no? Sobre su pasado. Pero fijaros lo que es el momento en el que ya no solo es imaginaros el terror de lo que puede ser, ya no, como estáis comentando, el hecho de ser enterrado vivo, sino lo que puede pasar cuando, en las creencias del antiguo Egipto, cuando un ser, no estoy hablando de un espíritu, un ser de repente muere, hace el viaje al más allá y luego vuelve y no es consciente realmente de que está muerto, porque ha tenido toda esa vida, todo ese recorrido, ha pasado una serie de pruebas, ha traspasado las 7 puertas, como decía en el relato, y a partir de ahí se da cuenta, aun pensando que está viva, que sí está viva, pero no está viva, porque realmente es una momia, es un cuerpo inerte, es un alma atada a un cuerpo que ya no volverá a vivir. Esto es peor que lo tuyo, Silvia, ¿eh? Esto da más miedo todavía. Sí. No, yo de verdad, o sea, otra vuelta no. O sea, ya si nos vamos de esta vida, ¿no? Yo creo que ya está bien. Oye, perdonadme, yo iba a presentar a Maese. Sí, te iba a decir que si conocías a Maese Cuesta. Pues por supuesto, claro. Porque me lo has presentado antes. Hombre renacentista, ¿eh? Es capaz de hacerte... Me gusta tu sinceridad, Diego. No, lo conocía de la brújula, evidentemente, pero no personalmente. Pues es hombre renacentista, te hace un cuento, te canta una canción, te fríe un huevo, te plancha una camiseta y yo no sé si el cuento lo ha escrito él, pregúntale a ver qué... Bueno, eso se llama en esta época un hombre funcional. Eso, muy bien, pues... Bravo. Ah, sí. Pues Maese. Dale paso. Bueno, ya se ha presentado él porque se ha levantado muy bien preparado. Cuéntanos algo de este relato. Bueno, este relato... Bájate un poco el micro, Juan Ignacio. Ahí está. Perdón. Este relato es una mezcla entre un cuento de terror victoriano, que ahora explicaré, y una historia prácticamente actual. Los he mezclado de alguna manera. El terror victoriano, evidentemente, corresponde a Inglaterra, y el terror actual corresponde a España. Y esa mezcla, de alguna manera, yo creo que tiene un cierto interés. Bueno. Está bien que los españoles y los ingleses nos mezclemos por una vez sin pegarnos, ¿no? Yo creo que me parece interesante. No sería la primera vez. ¿Escuchamos el cuento, Juanig? Sí. Venga, vamos allá.
Bueno, este cuento yo lo he llamado Sopla e iré. Y está basado en otro cuento que se llama Sylvie acude, de Mortage Roth James, un señor que escribió 13 relatos de fantasmas en 1862. Y luego la parte que me corresponde a mí es más actual, pero el alter ego onírico mío está en otra época, efectivamente. Bien, veamos. La tarde quedó iluminada por el ocaso, el sol mortecino. La ciudad, tórrida en verano, me agobiaba, así que tomé mi automóvil y me fui a recorrer carreteras secundarias, mi máximo placer. Además, hacerlo despacio, porque la velocidad en la ciudad entra en contraste con la lentitud que uno puede alcanzar cuando se va por ciertas carreteras que están lejos de la ciudad, precisamente. Al llegar la oscuridad me detuve en un merendero rústico y allí me acomodé para pasar la noche. Me estaba durmiendo cuando un resplandor rojizo me indicó que era la luna. Así que miré esa cejuela roja que iba creciendo en el horizonte y le dije: «Bienvenida, reina de la noche». Y me quedé dormido y entonces empecé a soñar. Soñé con una playa con muros que dividían las olas para que llegaran a tierra gradualmente, evitando inundaciones que pudieran llegar a las casas de la playa. Y yendo hacia el norte estaban las ruinas de un antiguo convento templario al que me apetecía acercarme para ver qué es lo que había por allí. Al parecer, el yo de mi sueño, el profesor Perkins, profesor de la era victoriana, estaba interesado en la arqueología y tenía pensado en acercarse primero a verlas para luego dedicarse después a su deporte favorito, que era el golf. Bien, así que se acercó a las ruinas y solo encontró muy poco, trazas de muros antiguos, hasta que observó una grieta que precedía una oquedad. Sacó su navaja y hurgó hasta encontrar un cilindro de unas 4 pulgadas con una inscripción en latín, que él no supo reconocer porque su latín no era muy fuerte en ese momento. Instintivamente tomó el objeto y sopló a su través hasta obtener un silbido que parecía extender en la distancia, y de repente el sueño terminó. Cuando desperté me vi rodeado de una bruma envolvente y allí una sombra muy ligera que oscilaba sin que pudiera saber qué era. Querría llegar hasta mí, pero eso sí, no parecía avanzar. Así que me dispuse a irme cuando sentí una llamada procedente de una portilla a la derecha que ascendía en rampa, y tras ella encontré un abandonado cementerio rupestre. Los lugareños llamaban al lugar, luego me enteré, el Morte o el Muertere, un lugar siniestro y inquietante. Subí la pendiente hasta llegar a un sitio fascinante, una larga galería entre muros labrados a la que llaman la cava, que está orientada hacia el atardecer porque este lugar existe. Y a su derecha 3 estancias, una de las cuales, según su descubridor, es un santuario celtíbero. ¿Y qué tenía que ver esto con los templarios, que nacieron con las cruzadas, y cuál era su relación con el lúgubre silbido, cuyo eco traía negros presagios? Decidí entonces averiguar dónde se asentó la orden en la zona siglos después, y así me fui a averiguarlo. Y pregunté al lugareño dónde había un castillo que cuadraba con mi búsqueda, y me indicó que tenía que acercarme a una localidad cercana llamada Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara, en España. Y allí vi que el pueblo estaba bajo una imponente alcazaba que había sido conquistada en tiempos por Alfonso VIII y entregada a la Orden de Calatrava. Y en el patio de armas tuve una sorpresa estremecedora. Un pasillo bajaba hacia el interior
hasta llegar a una especie de poterna con bolas rodeada de bancos y una puerta. Detrás había un aljibe que en su tiempo debió soltar agua. ¿Es aquello un centro ceremonial? Me asomé a la puerta y a la luz de una linterna sucedió. Enfrente y a duras penas pude ver el dibujo de un silbato semejante al de mi sueño, con una clara inscripción que decía: «Pita y acudiré». ¿Acudir qué? Así que empecé a sospechar de que sí que había una conexión entre lo que había sucedido y mi sueño, pero ¿dónde buscar? Seguramente al profesor Perkins, mi alter ego onírico, lo sabría. A mí me empezaron a venir recuerdos de algo que había leído, y recordé que muchos templarios que continuaron en Castilla tras la disolución de la orden ingresaron en la de Calatrava. También que, según se contaba, el temple en Tierra Santa tuvo accesos secretos muy antiguos y terribles en la montaña de Alamut, el refugio del llamado Viejo de la Montaña, de nombre Aisani Sabah, un persa jefe de los asisins, ismailita, una secta dedicada a matar enemigos políticos de los ismailitas, de los cuales se dicen que lo hacían bajo los efectos del hachís. Los templarios les espiaron y consiguieron información sobre fórmulas alquímicas secretas que aplicaron a objetos determinados con malas intenciones. ¿Sería posible que el silbato procediera de allí, junto con aquellas fórmulas mágicas de poder? Fla, fur, bis, fle. Y qui is iste qui venit. Qui is iste qui venit. ¿A quién o a qué había despertado en mi sueño tocando aquel silbato? Porque si tenemos también en cuenta la intemporalidad y el aura siniestra del lugar y la presencia de algo acechante, todo cuadraba. Así que marché a la ciudad. Tenía que consultar con un experto en estas cosas, y así llegué y llamé a mi amigo el coronel Wilson, un militar británico que formaba parte de mi sueño. Y este estuvo dispuesto a venir y comprobar in situ mi relato, y para ello contratamos una casa rural donde nos alejamos, llamada Hostal El Globo. Elegimos habitaciones separadas para estar cómodos. Y entonces llegó la noche y me acosté bajo una ventana sin cortinas, iluminada por la luz de la luna, esta vez plateada. Y para poder dormir, con 2 palos de golf y una sábana, hice un telón. Así que acababa de dormirme cuando el viento lo movió y cayó sobre mí. Entonces vi horrorizado como en aquella tela se iba formando un rostro terrible, sin ojos y con la boca abierta que parecía musitar mi nombre. Con el ruido, el coronel Wilson se levantó y entró en la habitación, y viendo la escena, se aprestó a separar aquella tela leprosa de mi rostro, que cayó informe mientras en los campos huía una forma difusa. En aquel momento una palabra vino a mi mente. ¿Sería aquello un Baphomet? ¿Era aquello un Baphomet templario? Los famosos Baphomets de los templarios. Y con la luz regresamos. El coronel tomó el silbato y lo echó al arroyo y el agua lo fue arrastrando a trompicones. Era el mejor destino que se podía dar a aquel instrumento mágico de atraer el mal, seguramente utilizado por asesinos y templarios para atacar a sus enemigos con poderes naturales. Una vez nos fuimos, el coronel propuso que volviéramos en otro momento para estudiar todo aquello con calma, y ambos nos estremecimos con la posibilidad de que el silbato, aunque abollado, fuera a parar por accidente a manos inocentes que despertasen de nuevo a aquel ente del Averno, nacido seguramente en los desiertos persas, lo que allí llaman los persas un jinn, D-J-I-N. Este cuento está dedicado a Antonio Fernández Odene, descubridor de la cava, a Margarita Herrera Munera, que es la presidenta de la Asociación de la Cava, e in memoriam al fallecido Juan el Curro, que me ayudó a descubrir este lugar en la Sierra de los Degollados, en la provincia de Cuenca. Muy bien, y muchas gracias a Mortis Road James por su aporte a este cuento.
Hostia, los sueños de Maese. Tiene de todo, ¿eh? Ya te Templarios, alquimia, Joder. marihuana. Hassan, el viejo de la montaña. Silbatos. Eso todo es real, ¿eh? Eso sucedió. Madre mía. Yo he tenido un momento de preocupación cuando ha soltado una serie de palabras incoherentes que digo, la ha poseído alguien, ¿no? Ya. Sí, es verdad. Sí. Pero bueno. Fla flur bis Sí, fle. flash. Ay, ay. Quis este que venit. Pero tú estás bien, Maese, ¿no? Yo estupendamente. Vuelve en ti. Eso es. Os voy a contar una cosa a todos los que estéis aquí en la Plaza de España y a los que nos escucháis a través del podcast. Y es que la idea es que cada uno de los integrantes de la mesa contase un relato. Hasta que a Silvia y a Emma les preguntamos, bueno, ¿y qué vais a contar vosotras? ¿Qué 2 cuentos vais a contar? Y respondieron, no, nosotras lo hacemos juntas, como siempre, en Terrores Nocturnos. Efectivamente. Sí. Es que yo creo que en ese momento de la videollamada que me acuerdo que, Fran, lo estabas explicando muy bien. En plan, cada uno elegimos Claro, un relato, el eso que es. más os guste, unas 2 páginas y media. Tal. Y yo ahí miré a Silvia y Sí. no nos hizo falta Se hicieron hablar. un guiñito ahí Es que como... no hay guiño, No. fue telepatía. Yo Sí. vi la mirada de Emma y Emma me estaba diciendo taquicardia Sí. y yo la estaba transmitiendo pánico. Ya. Sí, entonces nos juntamos y ya pues dijimos, no nos apetece, vamos a seguir O haciendo sea que terrores. va a ser un mini Terrores Nocturnos dentro de Terrores Escobuleros. Sí. Sí. Vale, guay. Qué conexión más Ya buena ves, tenéis. sí, Qué sí, conexión. sí, A pues, ver, no nos queda otra. Sí, y, porque- bueno, voy a decir que esto es una adaptación de El ocupante de la habitación de Algernon Blackwood Hombre, y a Maese le gusta. Sí. Sí, a Maese le gusta. Algernon Blackwood Sí, es hombre. es Hombre. el autor del Wendigo. efectivamente. Y esta adaptación pues se la debemos aquí a mi compañera Emma, que es la mejor del mundo, porque se la ha currado ella. Además de ponerle la voz, se la ha currado la adaptación entera, así que yo creo que se merece un aplauso de ánimo, por favor. Qué vergüenza, tía. ¡Ahora! Ahora ¡A estas alturas! Bueno, espero que se entienda. Yo lo intenté hacer lo mejor posible porque era un relato larguísimo que al final hay que acortar, así que bueno, ojalá os guste un montón. no te quites mérito. No, ya y- está, ya lo hemos dicho. No te la presiones. Esto es como subirse a la atracción del parque de atracciones, estás arriba ya hay que tirarse. Así que con todos vosotros, con todas vosotras, un mini Terrores Nocturnos. Hay habitaciones que guardan oscuros secretos. Lugares donde se respira un aire denso, donde cada objeto guarda una historia que en ocasiones es mejor no descubrir. Los últimos rayos de luz de la tarde teñían de dorado un pequeño pueblo ubicado en lo alto de una colina llena de nieve. Un lugar perfecto para pasar la noche y donde un maestro inglés decidió quedarse tras haber recorrido preciosos paisajes a lo largo del día. Como senderista apasionado, sabía que era mejor resguardarse cuanto antes si no quería ser sorprendido por la espesa noche que se respiraba en aquellas montañas alejadas de todo. Por desgracia, en la posada no quedaban habitaciones. Desgustado, el maestro agradeció la atención y justo cuando abrió la puerta para marcharse, la dueña le llamó desde detrás del mostrador. A su lado, un hombre alto que también parecía formar parte del servicio le susurró a la mujer un par de frases al oído y ésta le dijo al maestro que quedaba una única habitación disponible, aunque era un tanto especial. El cuarto era acogedor, o al menos lo parecía. Una cama individual con una pequeña mesita al lado, en el otro extremo una silla y un escritorio adornados con un jarrón con flores secas. Y por último, ubicado a los pies de la cama, un voluminoso armario cerrado con llave que ocupaba la mayor parte de la habitación. ¿Dónde está la trampa?, pensó el maestro mientras dejaba su mochila y se instalaba en la habitación. Antes de irse, la dueña le dijo que no podía abrir el armario porque dentro estaban las cosas de una mujer que hacía pocos días se había alojado allí, pero que por desgracia no había vuelto. Al parecer, era una experta montañista que había trazado una peligrosa ruta a la que tenía pensado ir sin guía.
Llevaba décadas dedicándose a ello. Conocía todo tipo de terrenos, de climas, de rutas. Esta solo iba a ser una más de su lista. Aunque la gente local, incluyendo los posaderos, le advirtieron del peligro de ir sola, ella siempre respondía sonriente que volvería, y lo haría en menos de un día. Por desgracia, ya habían pasado más de 5, y la mujer no había vuelto. Y aunque había un equipo de profesionales que estaba rastreando la zona para dar con ella, todavía no se sabía nada más del tema. Esa era la trampa, pensó el maestro. Esa habitación no era completamente suya esa noche, en cierto modo, era compartida. Una completa desconocida tenía las llaves de su cuarto. Y el maestro se revolvió al pensar que quizás en mitad de la noche podía aparecer ahí, a su lado. Pero también sabía que a esas horas sería imposible encontrar alojamiento en cualquier otro sitio. Así que mostró una leve sonrisa a la dueña de la posada y se encogió de hombros, dando a entender que asumiría el riesgo con tal de pasar la noche resguardado del frío. Una vez se puso cómodo y se tapó con las sábanas, una sensación muy extraña se apoderó de él. No era la primera vez en el poco tiempo que llevaba allí que le venía la imagen de esa montañista sin vida en alguna cima de esas montañas. Puede que mientras él estaba calentito en su cama, el cuerpo de esa mujer yaciera roto y helado, con los cabellos despeinados por la ventisca y los ojos vidriosos lanzando una mirada vacía hacia las estrellas. Solo de pensar en ello, se estremecía. La percepción de una persona que jamás había visto en su vida era tan real que llegó a imaginarse que quizá se hallaba oculta en algún lugar de esa habitación, observando todo lo que él hacía. Antes de apagar la luz, echó un vistazo rápido a la habitación. Era evidente que los dueños de la posada habían intentado guardar lo más rápido posible las pertenencias de esa mujer, posiblemente en el armario, el cual estaba cerrado con llave. La sensación de que toda su ropa, las prendas que ya no necesitaría, estaban allí dentro, le daba repulsión. En un intento por despejar su mente, el hombre miró el resto de la estancia donde solo había cosas suyas. «Este cuarto ahora es mío», se dijo a sí mismo para tranquilizarse. Tan solo quedaba un vago olor a perfume. Eso es lo único que quedaba de ella. Pero aún así, se sentía extraño. Sentía que esa habitación seguía ocupada. Pero al apagar la luz, no acabó con ese sentimiento. Más bien, lo intensificó. Algo así como una corriente de aire frío recorrió todo su cuerpo. No sabía de dónde venía. La ventana estaba cerrada. Asustado, se tapó con las sábanas, pero a esa emoción le siguió otra que ni él mismo pudo identificar. Abandono, rechazo, una necesidad imperiosa de abandonar la vida, dejándose caer al profundo vacío. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué seguir viviendo? Casi de un salto, el maestro se levantó de su cama. Ese tipo de pensamiento eran tan ajenos a su carácter habitual que se lo tomó como un ataque de algo que no sabía de dónde venía, pero que cada vez tenía más claro que se había instalado en su habitación, con él, junto a él, dentro de sus propios pensamientos. Palpó a tientas la mesilla de noche hasta dar con el interruptor de la luz. Y lo primero que vio cuando todo quedó iluminado fue aquel voluminoso armario. A su cabeza llegó la imagen de toda la ropa de aquella pobre mujer metida a patadas. Inmediatamente, sus ojos fijaron la vista en el cristal de la ventana, desde donde se veían las cimas de las montañas completamente nevadas. Entonces, vio a la mujer. La vio perfectamente en su mente. Su cuerpo sin vida, completamente helado, con las mejillas llenas de escarcha y la nieve en polvo arremolinándose en torno a sus cabellos, y sus ojos
sus extremidades rotas aprisionadas entre bloques de hielo. Y tras esa imagen volvió el frío, la nada, ese profundo sentimiento de vacío existencial. Se vio a sí mismo, de pie frente al gran armario que guardaba los recuerdos de aquella desconocida. Y de pronto, una necesidad de abrirlo se apoderó de él. Sus dedos rozaron el agujero de la llave y la madera vieja que lo revestía. Seguidamente, apoyó sus manos y su mejilla. Quería escuchar lo que había dentro porque algo se lo había ordenado. El sonido sordo de la madera en medio de la quietud de aquella habitación le horrorizó. El impulso por abrirlo le hizo dar 2 golpes en la puerta que parecieron resonar en todas las paredes del cuarto. Se quedó de pie, temblando, con una terrorífica sensación de que algo iba a ocurrir. Esperaba escuchar algún golpe desde el interior, o peor aún, ver cómo esas puertas cerradas con llave se abrirían lentamente hacia afuera. Algo le decía que tenía que abrirlo, tenía que hacerlo ya, lo necesitaba. Nervioso, llamó al timbre que daba a la recepción y unos minutos después se escucharon los pasos de aquel hombre alto que anteriormente había visto junto a la dueña. ¡Ábralo! El señor se quedó perplejo. ¡Ábralo ahora mismo!, le digo. Detrás de él, una joven sirvienta que alumbraba con una vela miró a aquel hombre con la misma incertidumbre con la que él miraba al maestro. Pero no dijo nada, simplemente volvió a la recepción y cogió la llave del armario. Al subir, el profesor también notó que, al igual que le había ocurrido a él, algo se había apoderado del cuerpo de aquel trabajador que encajó la llave y giró la cerradura automáticamente. Contuvieron el aliento mientras la puerta se abría lentamente con un crujido. Todos oyeron el ruido de otra llave caer contra el suelo de madera del armario. Por dentro, había sido cerrado desde el interior. En cuanto las puertas se abrieron, la primera aterrorizada fue la joven sirvienta que desde el ángulo del pasillo lo vio la primera. La chica salió corriendo, pero el trabajador ni siquiera hizo el intento de ir a buscarla, porque en cuanto él también lo vio, la siguió. Salió corriendo igual de aterrorizado que la chica, o más si cabe. Colgadas de las perchas no había ropas, ni faldas, ni blusas. Lo que vieron fue el cuerpo de la montañista, suspendido en el aire con la cabeza caída hacia adelante. Sacudida por el movimiento que había producido al abrir la puerta, el cuerpo había girado lentamente hasta darles la cara. Clavado en la parte de atrás de la puerta, había un sobre del hotel con las siguientes palabras escritas de forma temblorosa. Cansada, infeliz, desesperada. No puedo seguir enfrentando la vida. Todo es negro. Quería hacerlo en las montañas, pero tuve miedo. Volví a mi habitación cuando no vi a nadie. Así es más fácil y mejor. El maestro retrocedió temblando. La vela parpadeó una última vez. Y entonces lo sintió. El frío, el perfume, la certeza absoluta de que ella nunca se había ido. Y decían que estaban nerviosas. Sí, sí. ¡Joder! ¡Qué momento, qué rato! Qué forma de contarlo, además. ¡Qué bárbaro! Blackwood, el autor este inglés, que es curioso que la mayoría de los cuentos de terror, sobre todo esos que tienen esa atmósfera, casi siempre son ingleses, ¿no? Debe ser por el clima, la atmósfera que tienen allí. Pero él también era un narrador de cuentos en la radio. O sea, que él conocía perfectamente también este mecanismo y sabía muy bien, ¿no?, cómo
poner ese énfasis y sobre todo esa emoción y esa ternura en algunos casos para que los cuentos hayan sido tan universales y hayan trascendido como lo han contado ellas, ¿no? De una forma tan maravillosa. ¿Sabéis lo que estoy pensando? Me está dando ganas de preguntar a la gente si se lo están pasando bien. Venga, Pregunta, tengo miedo, pero... Venga, vale. ¿Os lo estáis pasando bien? No, pues no era el tema. Tiene que ser terroríficamente bien. No, ¿lo estáis pasando mal? No, pues no estamos... No estamos dando miedo, no estamos, joder, vaya fallo. No ha servido de nada esto. A ver si Marcos Carrasco lo consigue. A ver, preguntadle a ver qué... El suyo es terrorífico, ¿eh? Sí, también. Marcos, ¿tú has venido a darles miedo o a que se lo sigan pasando bien? Ambivalente. Bueno, está bien. Porque hay para todo. Quiere decir que hay cosas que son terroríficas, que dan una risa que te tiran para atrás. Y otras cosas que, bueno, pues que te resulta difícil recuperarte, ¿no? Y de alguna forma, vuestro programa se llama Terrores Nocturnos y me ha dado pie un poco para contaros que ese terror nocturno puede vivir en tu propia casa. Y el relato que os traigo aquí es una cosa que me ha pasado a mí, bueno, pues cuando nuestros hijos son pequeños y ocurren cosas. Entonces le he pedido permiso a mi propio hijo para exponer su propio relato, su propio suceso, y me ha dicho, sí, papá, cuéntalo, porque veréis lo que pasó. Cuando él era pequeñito y tenía 5 o 6 años, solía a menudo salir despavorido gritando de la habitación. Y entonces, bueno, pues le agarramos. ¿Qué pasa? Que hay alguien en mi habitación. Hay una sombra en mi habitación. Y digo, bueno, no te preocupes, pues lo que se le suele decir a los niños. Quédate con nosotros a dormir, no te preocupes, esto es un sueño, es un duermevela, estás ahí de alguna forma atemorizado. Y bueno, pues se fue paliando con el tiempo, pero os acordáis que, bueno, a partir de los 7 años todos esos terrores nocturnos, pues llegan a menguar de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasó? Que siendo ya adulto, hace 2-3 años, él ahora tiene 25 o 26 años, vimos un programa de misterio en el que hablaban de las sombras nocturnas que aparecen en la habitación. Esos hombres encapuchados, esas sotanas, esa especie de abrigos largos negros con sombreros de ala ancha. Y dice, papá, eso me pasó a mí. Dice, y me lo contó. Entonces, bueno, pues se me ocurrió hacer un relato basado en esa experiencia y poniendo algún aderezo cinematográfico propio de mi cosecha. Daniel tenía 6 años y cada noche vivía la misma pesadilla. En la penumbra de su habitación, más allá de los muebles y los juguetes familiares, se alzaba una figura hostil, oscura, alta, inmóvil, con un sombrero de ala ancha que devoraba la luz. Era más oscura que el negro más intenso. No era un sueño, él lo sabía, porque la sombra venía siempre a la misma hora. Cuando la casa se quedaba en silencio y se quedaba ahí, en el rincón más oscuro, observándole sin rostro, Daniel se encogía temblando bajo las sábanas, conteniendo la respiración, mientras el aire se volvía denso, frío, casi irrespirable. A veces sentía que aquella presencia se inclinaba hacia él como si quisiera decirle algo, pero el terror lo paralizaba. Sus padres, agotados por los gritos nocturnos, lo llevaron al médico. El pediatra habló de miedos infantiles, de terrores nocturnos. Nada de qué preocuparse. Pero el niño repetía entre sollozos: «No son sueños, él está ahí, todas las noches, él está ahí». Desesperados, los padres recurrieron, como última opción, al párroco de la localidad. El sacerdote escuchó con calma, aunque en su interior sintió un escalofrío. Aceptó ir a la casa para hacer una oración de protección. La noche antes de su visita ocurrió algo terrible. Esa vez la sombra habló, no con voz humana, sino con un murmullo que vibraba directamente dentro de la mente del niño. «Dile a tu padre que mañana no tome el ascensor».
Daniel lloró toda la noche sin atreverse a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, con el rostro desencajado, corrió hacia su padre. «Papá, por favor, no subas al ascensor. No subas al ascensor hoy, prométemelo». El hombre se arrodilló ante él y trató de calmarlo. Pero el pánico del niño era tan real que dudó. Aún así, al salir de casa, se detuvo frente al ascensor del edificio. El número brillaba en rojo. La puerta metálica esperaba. Su dedo rozó el botón. Y entonces escuchó un crujido profundo, metálico, como un lamento desde las entrañas del hueco. Decidió bajar por las escaleras. Apenas llegó al portal, un estrépito brutal sacudió el edificio. El ascensor se precipitaba al vacío con un rugido de hierro desgarrado, estrellándose contra el suelo y contra el sótano. Los vecinos gritaron, las alarmas saltaron. El padre quedó petrificado. Comprendió con un sudor frío, recorriéndole la espalda, que de haber obedecido a la rutina, ahora sería él quien estaría ahí dentro. Esa noche, cuando el párroco entró en casa, la atmósfera estaba cargada de un miedo eléctrico. El sacerdote abrió su libro, alzó su cruz y comenzó a rezar. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. La sombra del sombrero apareció, más nítida que nunca, recortada en la penumbra como una figura humana formada por un humo denso. La lámpara tembló, el aire heló la piel y todos en la habitación, padres, sacerdote y niño, vieron la silueta inmensa inclinar la cabeza hacia el pequeño. El párroco elevó sus oraciones con voz firme, exigiendo que el visitante se marchara en nombre de la luz. La sombra se agitó, expandiéndose por las paredes como una mancha viva, intentándose aferrar al lugar. Daniel, temblando, la miraba fijamente, y entonces escuchó lo que solo él podría escuchar, la última frase. «Ya está hecho», dijo la sombra. «Recuerda que las puertas se abren y se cierran en silencio». En ese instante, la lámpara reventó en 1000 pedazos. La oscuridad fue total. Cuando la madre encendió una linterna, la figura había desaparecido. El párroco, jadeante, declaró que la casa estaba purificada, que el niño ya no sería perturbado. Pero en su interior sabía que no había expulsado un demonio, había sido algo distinto, algo que habitaba, no sé, al borde invisible de nuestra realidad. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Daniel durmió por primera vez sin miedo. La sombra no regresó. Pero él guardaba en secreto y que nunca confesó a nadie. En la última noche, justo antes de desvanecerse, la sombra del sombrero se inclinó con un gesto solemne, casi reverente, y aunque no tenía rostro, Daniel supo que le había sonreído. Años después, aquel recuerdo lo perseguía con un escalofrío, pero también con una certeza que marcaría toda su vida. Hay dimensiones que coexisten con la nuestra, invisibles, mudas, y a veces solo los niños logran percibirlas, antes de que la razón las entierre. Y en otras realidades, alguien o algo nos observa, a veces para atormentarnos y a veces para salvarnos. Que me pregunto yo, vosotras, ¿tenéis o teníais, habéis tenido, y por eso el nombre del podcast, terrores nocturnos? Sí, evidentemente. Sí, vino por ahí. Sí, venía por ahí y, bueno, en mi caso, yo siempre compartí habitación con mi hermana, que está por aquí. Bueno, pues más allá de eso, mi hermana era de las que se tumbaba ahí, caía en un sueño profundo y yo tardaba un montón. Y además de tardar un montón, luego tenía terrores nocturnos, pero que mi madre me decía... Yo hubo un momento que ya me asusté de verdad porque siempre que tenías terror nocturno, que además no te despertabas, siempre señalabas a la misma esquina de la habitación. O sea, era la misma, no era en plan, hoy me da miedo esto, hoy tal. Entonces, claro, hubo
hubo un momento que mi madre dijo, ¿y si aquí pasa algo? Pero llegó mi padre, que es súper escéptico, y dijo, esta niña tiene terrores nocturnos, ya está. No, pero hoy en día quería solamente un epílogo, y es que ayer mismo cuando me contaba la historia me decía, la sombra existía de verdad, yo la veía, no sé si la veían en el duermevela, la veía en un sueño lúcido. El caso es que cuando se acercaba a mí, la cama hacía tu. Digo, dice, y se me está poniendo la carne de gallina a contártelo, papá. O sea que, fijaos dónde ocurren, dónde, en qué plano, en qué dimensión ocurre, pero es tan real que te lo puedes encontrar en la esquina de tu casa. Y si es un niño que a los 7 años todos sabemos que, hombre, un poco esa percepción se va cerrando, y va decimos, bueno, estos son pesadillas, cosas. Hay que hacerles caso, puesto que tienen esa naturaleza de una dimensión paralela que podemos traspasar y conseguir información. Antes comentábamos que uno de los terrores más ancestrales y más pavorosos es el de que te entierren vivo, pero otro es el de los visitantes nocturnos dormitorio, porque no hay nada más peligroso y nada más inquietante que en un lugar sagrado, que es tu dormitorio, que es el lugar donde crees que estás seguro, aparezca algo, y curiosamente algo muy significativo que habéis dicho, por las esquinas. Es decir, ese tipo de puertas dimensionales, esas grietas espaciotemporales, suelen ser a las esquinas. Eso ocurre con los duendes, ocurre con las fantasmas, ocurre en general con este tipo de entidades sobrenaturales que necesitan una conexión con nuestro mundo tridimensional para que se aparezcan. Así que todo tiene algo que ver, y posiblemente esos terrores nocturnos son los que luego crean podcasts tan creativos. Es decir, de lo pavoroso al final sale lo luminoso. Hay un relato de Frank Belknap Long que se llama Los perros de Tíndalos, que habla de todo esto. Bueno, no sé qué relato tiene Carlos Canales preparado. Lo que sí que es increíble, chicas, es que desde que le hemos saludado, David estaba a su lado. No ha dicho ni mu hasta el momento de ahora. Esto no ha pasado nunca en la escóbula. Ha tenido que venir Terrores Nocturnos a poner orden. A poner orden con un buen guión y sin improvisación, si es que ya lo decíamos. Esto no, David, yo estoy flipando. No, pero bueno, también son las circunstancias. Ya, estamos donde estamos, en la Plaza España, en vivo, en directo, como se mola suele esto, decir, ¿no? Sí, mola, salvo cuando pasan los coches de policía y se oyen las sirenas y te sacan del entorno, un poquitín, ¿no? Bueno, además yo tengo que decir una cosa. Fran nos había dicho que erais muy indisciplinados, y yo os estoy viendo. Está aquí la gente portándose Somos bien. niños buenos. Os estáis portando súper bien. Ya, verdad. Bueno, Carlos Canales, ¿qué tal? ¿Qué tienes entre manos? Pues una historia... todos... No sé si me estoy yendo bien. Sí. Supongo que todo el mundo conoce La Rioja, el vino y esas cosas. Esto es una historia sobre el abono, en realidad. Sobre qué hace fértiles los campos, y lo que pasa que en este caso es un poco extraño. Pero bueno, el que algo sea extraño no quiere decir que tenga esa regla general. Pero en cualquier caso, sí, es una historia sobre el abono. Hombre, pues no huele muy bien eso. A ver, nada. Es un abono raro. Pues, Carlos Canales, cuando quieras. Esto se llama La piel de la tierra. Silvano no siempre fue un herborista. Sin embargo, todo lo que había aprendido de las plantas gracias a su madre cuando era niño le había salvado probablemente la vida. La herida, aunque aún le dolía y no consideraba que se hubiera curado del todo, gracias a su buen conocimiento de las plantas y a algo de suerte, sabía que no iba a ser mortal. Con habilidad había logrado fabricar una especie de cataplasma, con hierbas sanadoras, algo de barro y miel que compró a un monero en un camino. Y con todo ello, pudo hacerse una buena cura. Lo peor era que en realidad no sabía dónde estaba. Silvano había nacido en una tierra verde y hermosa, que hubiera podido ser próspera si la guerra endámica que la azotaba lo hubiera permitido, pero no fue así. Tenía 12 años cuando una de las muchas bandas errantes que recorrían los campos llegó a su aldea. No tenía edad ni conocimientos para entender lo que pasaba, ni cuál era la razón y la causa, pero todo ello cambió su vida. Nunca conoció a su padre, y ese día murió su madre. Su pequeño burgo fue completamente destruido, pero él logró salvar la vida porque le dijo uno de los soldados que sabía de plantas curativas y porque buscaban mozos jóvenes que les sirvieran y fuesen útiles como auxiliares. Durante largos años fue creciendo en su pequeña comunidad cerrada y brutal. Vio todo tipo de atrocidades, muerte y guerra, sirviendo en la compañía de Sir Robert d'Urville, donde ganó fama
cuando logró curar a un escudero de gran valía para su señor con unas sopas de grasa de oveja, carne de topo y algunos dientes de ajo y cebollas que pudo encontrar. No siendo un buen guerrero ni valiendo para el combate tanto como sus compañeros, sus habilidades curatorias fueron cada día más apreciadas y se convirtió en un elemento esencial del grupo. Con ellos marchó durante años a lo largo y ancho de todo el ducado de Normandía, la tierra de su nacimiento. De Gambilla Breu de Cotensan a Rouen, cambiando de señor por causa de la fortuna y de la guerra, sirviendo unas veces bajo capitán francés, otras inglés, algunas navarro o incluso gascón, bendiciendo en todo momento su suerte por haber podido labrarse una minúscula fortuna en piedras preciosas que llevaba siempre con él, cosidas a su ropa, para cuando llegase el momento poder comprar una granja en la que llevar una vida diferente. Silvano era despierto y ágil, y siempre daba gracias a Dios por contar con su favor, lo que le había permitido alcanzar los 20 años en buena forma y sin graves problemas de salud. Un antiguo seminarista que se había unido a su banda le enseñó los rudimentos de la escritura y de la ciencia matemática, porque a sus habilidades con las plantas curativas unió unos válidos conocimientos que le permitieron ascender en la escala de su extraña comunidad y ganar el favor de varios caballeros y escuderos, siendo uno de ellos quien le encargó preparar el reclutamiento de nuevos miembros que se quisieran unir a sus brigantes para una aventura provechosa en un lejano país al que llamaban Castilla, donde todos podían ganar dinero y fama. Fue entonces cuando supo que su compañía se había unido a las tropas de Bertrand du Guesclin, el águila negra cuya fama todos conocían en Francia, y con él y sus caballeros marchó a esa tierra mágica del sur en la que ganarían un futuro mejor. Pero no fue así. Vio la guerra a una escala que nunca había conocido, saqueos salvajes a villas y pueblos miserables, muerte y destrucción por doquier, y en una campa abierta en un lugar llamado Nájera, su compañía y todas las demás tuvieron que combatir en una gran batalla, algo inusual y poco frecuente. Aquella jornada fue un horror. En medio del polvo, el ruido y el caos del combate fue herido en el costado por un golpe de lanza. Mientras sus compañeros eran masacrados o capturados, logró arrastrarse fuera del campo, ocultándose entre los matorrales, mientras escuchaba los gritos en inglés de sus enemigos que revolvían los cuerpos, buscando todo lo que hubiera de valor, y a los que se movían los mataban con sus cuchillos y picas o a golpes de hacha o maza. Durante semanas vagó por las montañas, sobreviviendo gracias a sus conocimientos de botánica y a unas pocas monedas que luego le robaron. El dolor le acompañaba como un perro fiel, y la fiebre le mostraba visiones de rostros que no recordaba. Fue entonces cuando, sin saber cómo, llegó a un pequeño pueblo. El sendero que lo condujo hasta las primeras casas parecía abrirse entre la niebla como una herida en la tierra. Al cruzar el arco de piedra, sintió que el aire cambiaba. No solo era más denso, era antiguo, como si respirara siglos. Todo su cuerpo se puso una especie de alerta animal, sintiendo algo extraño que parecía flotar en el ambiente. Los aldeanos silenciosos lo acogieron sin preguntas. Le ofrecieron un catre, pan oscuro de centeno y una infusión que le hizo dormir durante 3 días. Al despertar, sus heridas estaban casi cerradas, pero algo en su piel había cambiado. La cicatriz que tenía una textura de corteza. Silvano intentó entender el pueblo, recorrió sus calles, intentó comunicarse con los ancianos, estudió las plantas que crecían en los tejados. Todo parecía fuera del tiempo. A pesar de las diferencias de lengua, pensó que el castellano que había aprendido en el año que iba allí le serviría para comunicarse, pero no fue así. Las palabras que usaban los lugareños eran diferentes. Se parecían al latín de los curas o antiguos dialectos olvidados. Nadie parecía recordar el origen del pueblo. Nadie sabía qué había más allá de las montañas. Su experiencia como soldado le hacía desconfiar. Había visto pueblos malditos, aldeas fantasmas, hombres que vendían su alma por una cosecha o que mataban por el valor de un botón de plata. Pero este era distinto. Aquí la tierra no pedía permiso. Tomaba lo que quería. En una cueva encontró una anciana extraña y arrugada que le habló en un francés antiguo que pudo entender. Le dijo que el pueblo era un santuario, pero también una prisión. Aquí la tierra recuerda. Tú traes guerra, sangre y muerte, pero también traes conocimiento. Serás útil. La tierra da, pero también toma. Somos su memoria, tú también lo serás. Silvano recorrió el pueblo, las miserables y pobres casas, cavó en el suelo buscando respuestas. Encontró huesos, monedas antiguas y una piedra que latía como un corazón. Al tocarla, por la noche tuvo visiones. Campesinos entregando sus cuerpos a la tierra, rituales de fertilidad, pactos sellados con sangre. Comprendió lentamente que el pueblo era el último vestigio de un culto ancestral.
La tierra exigía memoria, y él, con su pasado de guerra y su saber de plantas, era el recipiente perfecto. Los antepasados lugareños habían ofrecido sus cuerpos a la tierra para asegurar la fertilidad de los campos. Cada generación tenía que pagar su parte, hasta que el último de ellos se fundiera con el suelo. A los pocos días, comenzó a sentir los primeros signos en su propio cuerpo. Un hongo crecía en sus sandalias. Una fisura apareció en la palma de su mano. Al principio lo atribuyó al clima, pero cada día algo nuevo se sumaba. Líquenes en su espalda, sensibilidad al sol, una extraña conexión con la tierra. Silvano notaba que la mutación se aceleraba. Su cabello se volvió más áspero, sus uñas se endurecían como si fueran piedra. Al caminar, sentía que la tierra lo llamaba. Intentó huir, pero todos los caminos se deshacían tras él. El bosque lo rechazaba. El mundo exterior se volvía un recuerdo borroso. Cuando regresó, sus pies ya eran raíces y cada paso que daba dejaba brotes en la tierra. El terror que tenía no era la muerte, sino la pérdida gradual de uno mismo, la esclavitud eterna de un suelo que le consume, que le recuerda y que le transforma. Una noche, Silvano fue convocado al centro del pueblo. Los aldeanos formaron un círculo en torno a él. No hablaban, no rezaban, solo miraban y esperaban. En el centro, sobre un altar de piedra, yacía el grimorio del pacto. Silvano lo abrió. Las páginas estaban en blanco, pero al tocarlas comenzaron a llenarse con su propia escritura. Era el último brote, que tenía que ser voluntario. Silvano, con lágrimas que ahora eran de savia en sus ojos, colocó el cuaderno sobre el altar. Las raíces lo envolvieron. Su cuerpo se convirtió en corteza, sus pensamientos en eco, su memoria en musgo. Ahora Silvano permanece en la plaza convertido en un olivo retorcido. Sus ramas susurran en francés antiguo fórmulas curativas, secretos de plantas extintas y fragmentos de canciones que nadie recuerda haber cantado, mezclado todo con nombres de batallas olvidadas y a veces, solo a veces, si el viento sopla en la dirección correcta, se oye una voz tenue que dice «Je me souviens, je suis Sylvain», porque en ese pueblo la tierra no olvida, solo espera. Bueno, pues no sé cómo os habéis quedado, pero yo creo que con este relato como que ya hemos explorado cuáles son las peores muertes, ¿no? Hemos enterrado vivos, nos hemos quedado anclado a nuestro propio cuerpo, ahora ya muerte y convertirte en aceituna. Sí, pero yo te digo que a mí esta historia me gusta un poco el final porque es un poco, no sé, es como melancólico y te deja muy pensativo, me gusta mucho la historia. Es como poético, ¿no? El al final que de ti crezca algo. Que seas parte del suelo. Sí, de la tierra, que queda tu como pueblo más seas filosófico. tú, de verdad. Sí, muy bonito. Y bueno, para cerrar nos queda aquí el presentador, Fran Izuzquiza, que nos trae un clasicazo, ¿no, Fran? Si os voy a confesar una cosa, al contrario que Silvia y Emma, que son de leer el guión y tenerlo todo bien ordenado, yo tengo un miedo como locutor, y esto es irónico. A mí me pone muy nervioso leer. Yo improvisar lo que queráis, ya lo habéis visto. Pero cuando leo, se me seca la boca, no sé, me pongo nervioso, me falla la respiración. Y claro, para mí esto ahora es un reto, esto es un miedo, un terror nocturno porque es de noche. Bueno, lo voy a intentar. Yo os tengo que decir que Fran ha sido mi profesor y se ha enfrentado a un grupo de 15 postadolescentes. Me dais menos miedo. Pero voy a intentar hacer esto. Pues vamos a ver si les da miedo a ellos, Y ¿no? además voy a decir una cosa, el relato que he ido por otro lado, no he traído un cuento como tal, he traído un poema, que es El cuervo de Edgar Allan Poe, creo que muchos lo conoceréis. Pero además lo he traído del libro que tengo en mis manos, que es Pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, que he leído este verano y que está editado, este tomo, por Carlos Canales y Jesús Callejo. Así que he querido traer la traducción que ellos pusieron con Juan Antonio Cebrián en el libro, así que va también por vosotros un poquito esto. Es que valen para todo estos compañeros, es increíble, ¿eh? Tremendo. Sí que son hombres renacentistas. Pues cuando queráis. Adelante, Fran. Cierta noche aciaga,
cuando con la mente cansada meditaba sobre varios libracos de sabiduría ancestral y asentía, adormecido, de pronto se oyó un rasguido, como si alguien muy suavemente llamara a mi portal. «Es un visitante», me dije, «que está llamando al portal. Solo eso, y nada más». Recuerdo tan claramente aquel desolado diciembre. Cada chispa resplandeciente dejaba un rastro espectral. Yo esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma en mis libros, ni consuelo a la pérdida abismal de aquella a quien los ángeles Leonor podrán llamar, y aquí nadie nombrará. Cada crujido de las cortinas purpúreas y cetrinas me embargaba de dañinas dudas, y mi sobresalto era tal que para calmar mi angustia repetí con voz mustia: «No es sino un visitante que ha llegado a mi portal, un tardío visitante esperando en mi portal. Solo eso y nada más». La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno, y soñé sueños que nadie osó soñar jamás. Pero en este silencio atroz, superior a toda voz, solo se oyó la palabra Leonor, que yo me atreví a susurrar. Sí, susurré la palabra Leonor, y un eco la volvió a nombrar. Solo eso, nada más. Aunque mi alma ardía por dentro, regresé a mis aposentos, pero pronto aquel rasguido se escuchó más pertinaz. Esta vez quien sea que llama, ha llamado a mi ventana. Veré pues de qué se trata, qué misterio habrá detrás. Si mi corazón se aplaca, lo podré desentrañar. Es el viento y nada más, mas cuando abrí la persiana, se coló por la ventana, agitando el plumaje, un cuervo muy solemne y ancestral. Sin cumplido miramiento, sin detenerse un momento, con aire embarado y grave fue a posarse en mi portal, en un pálido busto de palas que hay encima del umbral. Fue, posóse y nada más. Esta negra y torva ave tocó, con su aire grave, en sonriente extrañeza mi gris solemnidad. «Ese penacho rapado», le dije, «no te impide ser osado, viejo cuervo, desterrado de la negrura abisal. ¿Cuál es tu tétrico nombre en el abismo infernal?» Dijo el cuervo: «Nunca más». Que una ave zarrapastrosa tuviera esa voz virtuosa sorprendióme, aunque el sentido fuera tan poco cabal, pues acordaréis conmigo que pocos habrán tenido ocasión de ver posado tal pájaro en su portal. Ni ave ni bestia alguna en la estatua del portal que se llamara Nunca más. Mas el cuervo altivo, adusto, no pronunció desde el busto, como si en ello le fuera el alma, ni una sílaba más. No movió una sola pluma ni dijo palabra alguna, hasta que al fin musité: «Vi a otros amigos volar, por la mañana él también, o al mis anhelos volará». Y dijo entonces: «Nunca más». Esta certera respuesta dejó mi alma traspuesta. Sin duda, dije, repite lo que ha podido acopiar del repertorio olvidado de algún amo desgraciado que en su caída redujo sus canciones a un refrán. Nunca, nunca más. Como el cuervo aún convertía en sonrisa mi porfía, planté una silla mullida frente al ave y el portal, y hundido en el terciopelo me afané con recelo en descubrir qué quería la funesta ave ancestral al repetir «nunca más». Esto sentado pensaba, aunque sin decir palabra al ave que ahora quemaba mi pecho con su mirar. Eso y más cosas pensaba, con la cabeza apoyada sobre el cojín purpúreo que el candil hacía brillar. Sobre aquel cojín purpúreo que ella gustaba de usar y ya no usará nunca más. Luego el aire se hizo denso, como si ardiera un incenso medido
por serafines de leve andar musical. «Miserable», me dije, «tu Dios estos ángeles dirige hacia ti con el filtro y a Leonor te hará olvidar. Bebe, bebe el dulce filtro y a Leonor olvidarás». Y dijo el cuervo, «Nunca más». «Profeta», grité, «ser malvado, profeta eres, diablo alado. ¿Del tentador enviado o acaso una tempestad trajo tu torvo plumaje hasta este yermo paraje, a esta morada espectral? Mas te imploro, dime ya, dime, te imploro si existe algún bálsamo en Galad». Y dijo el cuervo, «Nunca más». «Profeta», grité, «ser malvado, profeta eres, diablo alado. Por el Dios que veneramos, por el manto celestial, dile a este desventurado si en el Edén lejano, a Leonor, ahora entre ángeles, un día podré abrazar». Y dijo el cuervo, «Nunca más». «Diablo alado, no hables más», dije, dando un paso atrás. «Que la tromba te devuelva tu negrura abisal. Ni rastro de tu plumaje en recuerdo de tu ultraje quiero en mi portal. Deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal». Y dijo el cuervo, «Nunca más». Y el impávido cuervo osado aún sigue posado en el pálido busto de palas que hay encima del portal. Y su mirada aguileña es la de un demonio que sueña, cuya sombra el candil en el suelo proyecta fantasmal. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará nunca más. Oye, Fran, te tengo que decir ¡buah! Que te ha salido realmente bien. ¡Buah! O sea, eres como la típica persona de voy a suspender un 10. ¿Esto qué es? No, os lo juro. O sea, esto lo he ensayado en casa brutal, como 4 o 5 veces, delante del espejo, os lo juro. Pues te queda increíble. Pues me no te has alegra sacado que- la boca para nada, ¿eh? Vamos. No, estoy con la botella de agua en la mano, te digo, mira. Vamos, menos mal que no le gustaba leer. Si le llega a gustar... No. Sigue leyendo ahí. Bueno, pues yo me he dejado para el final por miedo, no os lo aconsejo. No, Y- pues yo creo que es un buen broche. Y estamos llegando al final, pero hay que anunciar algo al público que está aquí en la Plaza de España y al que nos escucha a través de la Escóbula de la Brújula o de Terrores Nocturnos. ¿Entonces lo habéis pasado bien o no? Que no iba... Que no. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Que tenemos un regalo extra, por favor, ¿podéis contar de qué va? Sí, bueno, este es un regalito que nos apetecía cerrar el encuentro de hoy de una manera, yo creo que viviendo el terror desde dentro, ¿no? Poniéndonos todos en el papel de una historia de terror, una ficción en la que, bueno, pues todos somos actores y formamos parte de una historia que espero que os deje pensando y os deje con el miedo ahí cuando vayáis a dormir. A ver, con perdón de los actores de voz, ¿eh? ¡Ojo! Ya, es verdad. Importante. Que somos Bueno, a nosotros. ver, esto es para disfrutar todos, efectivamente. Eso sí. Pero esto lo podéis escuchar o bien en el extra de Terrores Nocturnos o bien en la extróbula, en la Escóbula de la Brújula. Así que vamos a despedir el programa habitual hasta aquí, si os parece, y acto seguido aquí en Plaza de España hacemos esta ¿Seguimos? ficción sonora. ¿Queréis despedir vosotras? Alternamos, despido a los compañeros, os digo, mira, allí tenéis a Carlos Canales, por ejemplo, le podéis despedir allí al fondo. Carlos Canales, hasta luego. Hola. Adiós, Carlos. Hasta luego, qué distancia. Hasta luego, es verdad. Que estaba de despedirse. Mira, a tu lado, Silvia, tienes a David Sentinella. ¿eh? David Sentinella, ¿qué Hasta tal te lo luego, has quedas pasado? despedido. Quedas despedido. Al otro lado de la mesa, Emma, está Marcos Carrasco. Bueno, Marcos, espero que lo hayas pasado muy bien. Muy bien, me lo he pasado de miedo, ya sabes. Eso es lo bueno. A Maese le conocéis. Hombre, Claro, porque os le he presentado antes. efectivamente. Maese. Maese, hasta luego. Hasta luego. Nunca más. Y bueno, a Jesús Callejo sí le conocéis. Hombre, Jesús Callejo nos ha aguantado en todas las videollamadas nuestros pánicos. Jesús,
Por fin. Por fin se ha materializado eso que parecía un sueño y que no se ha convertido en pesadilla. Así que Silvia, Emma, gracias por vuestra presencia y por hacer posible este pequeño milagro. Que no se nos olvide la persona que más ha currado en este programa, que no ha sido ninguno de los que hemos estado en esta mesa con los micrófonos, que ha sido, ya lo sabéis quién ha sido. Alberto Espinosa. Ese es Y ahora las despido yo a ellas. Ya pensaba que nos íbamos a tener que despedir solas. Hombre, no. Un aplauso grande para Silvia Ortiz. Puedes decir adiós, ¿eh? Adiós. Perdón, estaba escuchando los aplausos. ¡Oh, Plaza de España aplaudiéndome! Y también a Emma Entrena. Muchas gracias. Y a Fran y Pues nada, que gracias a los amigos de Terrores Nocturnos, también a los de la Escóbula de la Brújula, ha sido un placer, ha sido un gustazo. ¿Qué tal la experiencia de hacer un podcast en Plaza de España? Brutal, ¿eh? Es como una sensación increíble. Pues nada, esperemos Repetir. que no ocurra nunca más. Patrocinado por el Cuervo.